¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal, correcto. Hoy día, 18 de marzo del año 2021, ¿no es cierto? El segundo año de la pandemia, ¿no? Y llevando estas clases de manera virtual que ya se hacen cada vez más habitual, ¿no? Así que, bueno, chicos, saludarlos, darles la bienvenida a este año 2021. Ya tuve la oportunidad la semana pasada de darte la bienvenida de manera formal, pero pues este año, digamos, o en esta ocasión, como ya te dije, vamos a tener semanas de videos y semanas de clases por Meet. Precisamente el día de hoy vamos a trabajar con un tema importante, ¿no? Porque básicamente ustedes, ya que están en una preparación preuniversitaria, tienen que enterarse que la comprensión de lectura es uno de los elementos fundamentales de la evaluación del curso de habilidad verbal. Ahora, ¿por qué, no? Si tú, por ejemplo, das el examen de San Marcos, inmediatamente te darás cuenta que en el examen de San Marcos hay 15 preguntas y de estas todas son de comprensión de lectura, ¿no es cierto? Si vas a dar un examen de otra universidad, me pongo a pensar en la San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Nos damos cuenta que de las 20 preguntas que vienen en RB, 15 son lectura. Me pongo a pensar en una universidad de acá de Lima, me pongo a pensar en Villarreal, me pongo a pensar en la Universidad del Callao, y de las 20 preguntas, más o menos 10 son de comprensión de lectura. O sea que, digamos, es imprescindible, ¿no es cierto?, no hablar de la comprensión de lectura dentro de los exámenes de admisión, y por eso este es un tema importante, un tema medular, ¿no es cierto? Hablando de la introducción a la comprensión lectora, ya sabemos que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de quinto año de secundaria del Colegio G. en Cañete. He tratado de hacer pues un cuadro que ustedes tienen ahí en su separata, pero que de alguna u otra manera tiene una inclusión, como le decimos, holística. Profe, ¿qué implica una visión holística? Quiere decir que es una visión global, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos la lectura desde solamente un punto de vista, estamos obviando otros y por ende, digamos, dejamos de entender la lectura desde un aspecto global, ¿correcto? Desde un aspecto, digamos, integral, si se quiere llamar de esta manera. Cuando hablamos de lectura, hablamos de leer. El asunto es qué leemos, qué procesamos, a qué estamos acostumbrados y por qué la lectura sigue siendo pues uno de los, ¿cómo decir?, una de las actividades, ¿no es cierto?, más dejadas de lado por los estudiantes. Primero porque la lectura es una actividad no tradicional. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, es tradicional porque ha durado muchos años, ¿no es cierto?, es no habitual, mejor dicho, es no habitual porque en los hogares peruanos no se lee mucho, ¿correcto? Por ejemplo, a simple vista, estás escuchando esta clase y de pronto ves a tu alrededor y ves que ninguno de tus familiares, o casi nadie de tus familiares, está con un libro en la mano o está con un periódico en la mano. O sea que la lectura se hace hábito, pero también se puede aprender, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho la familia. Pero por otro lado, aparte de que la lectura sea un hábito, la lectura también es una decisión, ¿correcto? No necesariamente una persona que nace en un hogar no lector no puede convertirse en un lector, ¿no es cierto? La lectura también puede aprenderse. Y es por eso que es importante no solamente ver el aspecto de la lectura de manera integral, sino también es importante ver a la lectura desde un aspecto teleológico. Teleológico. Profesor, ¿y qué cosa es teleológico? O sea, ver la lectura como un fin, ¿correcto? ¿Cuál es el fin de la lectura? ¿Cuál es el fin de la lectura como tal? ¿Solamente desarrollar preguntas de examen de admisión? No. El fin de la lectura es medir las capacidades cognitivas, ¿no es cierto?, físicas, culturales, ¿no es cierto?, por ahí sociales y también por allí psicológicas, ¿no es cierto?, de el lector, de la persona que lee, ¿no es cierto? El año pasado hemos sufrido un decaimiento con respecto a la lectura. Si hace unos años estábamos en los últimos lugares de comprensión de lectura a lo largo de Hispanoamérica,
no estábamos tan mal, ¿no? Este año hemos decaído, lógicamente, por las clases virtuales, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar de que pues, la lectura es digamos, es un fin, ¿no? O sea, ¿cuál es la condición necesaria de la lectura, ¿no? Primero, hay que recordar que la lectura, ¿no es cierto?, es un proceso por el cual se aprende el contenido de un texto. Ahora, el término aprender se puede entender de muchas formas, ¿no? Aprender es interpretar, aprender puede ser de alguna u otra manera comprender, aprender también puede ser, por ejemplo, asimilar, aprender también puede ser posicionarse dentro de la lectura. Ustedes saben que dentro de la lectura hay un conducto, hay una intención que parte de quien crea el texto para quien de alguna u otra manera se referencia en el mismo, que es el propio lector, ¿no es cierto? Pero el aprendizaje, ¿no es cierto?, tiene que ver con muchos factores. El factor físico, es muy importante el factor físico. ¿Por qué? Porque los factores físicos, los que permiten, ¿no es cierto?, lo que permiten de alguna u otra manera a ustedes como estudiantes, ¿no?, es básicamente poder comprender de manera integral la lectura. Primero, tener un espacio adecuado en donde leer. Punto número 2, tener una buena visión. Punto número 3, tienen que tener una adecuada postura, un adecuado estado de salud, ¿no es cierto? Eso también es lo importante, tener un buen estado de salud, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto, no hay que de alguna u otra manera dejarse básicamente derrotar o no sé, ¿por qué no decirlo, no? No dejarse apantallar si es que no tenemos una buena condición física. Pero también podemos tocar otros factores, como el psicológico, por ejemplo, ¿no? El factor psicológico tiene que ver mucho con la motivación. ¿Cuánto ustedes están motivados para poder leer? También tiene que ver con un propósito definido, ¿no? ¿Para qué leo? Por eso decía, la lectura tiene que ver con un fin teleológico, ¿no? O sea, ¿para qué leo? ¿No es cierto? También tiene que ver con la concentración. Y también, precisamente, tiene que ver con la velocidad con la cual tú lees y por ende eso tiene que ver mucho con la práctica. Luego, ¿por qué es importante la lectura? La lectura es importante, chicos, porque nos brinda ciertos factores cognitivos, como conocimientos, como características y como estrategias de lectura. Y finalmente, sociales porque, como te decía, ¿no? Si el entorno familiar es lector, es imposible que tú no seas lector, ¿correcto? De todas maneras te van a influenciar. No vas a ser un lector voraz, pero sí vas a saber lo que es estar en silencio, concentrado frente a un libro, ¿correcto? También la escuela es un factor importante, ¿no es cierto? Y también el contexto sociocultural, ¿no es cierto? La religión, la ideología, las creencias, los prejuicios, etcétera, etcétera. Todos estos factores son importantes, no solamente para entender el contenido de un texto, sino también son factores que aportan a la lectura como un fin, ¿correcto? Y desde una visión integral. Entonces, es importante recordar que en la comprensión de lectura van a intervenir, procesos psicológicos y algunos conocimientos previos. Es cierto, y no es raro decirlo de esta manera, pero cuando tú lees un texto, también tienes conocimientos previos cuando lo lees. Y esto puede ser, mira chicos, esto puede ser algo que pueda interferir con tu lectura, ¿no? Profesor, ¿y por qué pasa eso? Bueno, yo te explico por qué puede pasar eso. Porque cuando tú lees un texto, lo que tienes que fijar es tu entendimiento a partir del texto. O sea, profesor, que si yo, por ejemplo, contesto, algunas preguntas del texto, ¿no es cierto? Según mi opinión, estoy cometiendo un error, porque toda pregunta o toda respuesta debe estar justificada en la lectura. Eso es muy importante. Entonces, no puedes responder de acuerdo a tus conocimientos previos. Lo que sí puedes es utilizar tus conocimientos previos para entender mejor la lectura, ¿ya? Pero nunca puedes involucrar tu opinión para responder en un examen de admisión. Entonces, la finalidad más de la comprensión de lectura
a lo largo de toda la historia académica y a lo largo de todos los procesos de admisión es medir la capacidad holística, integral y global de los factores que participan en la comprensión y también pensar en la lectura como un fin, es un aspecto teleológico, ¿correcto? Entonces, chicos, ya habiendo explicado el concepto de comprensión de lectura en esta introducción, vamos a pasar a desarrollar la parte de la práctica del profesor y vamos a desarrollar 4 textos muy importantes. Para ello, he creído conveniente el hecho de dividir los textos en 3 ideas principales y responder como corresponde de forma adecuada, ¿correcto? Así que en el segundo video vamos a desarrollar la práctica.